Y en la tarde de este martes empezaron a circular a través de las redes sociales fotografías de un cadáver en un cauce hídrico. Roberto Coronel tiene más detalles. Y el polémico intendente de la localidad de San Carlos de Lapa, Luis Aníbal Schupp, mencionó que podrían tratarse de fotografías del joven Arlan Fick, secuestrado desde hace más de 5 meses por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Sin embargo, automáticamente vino el desmentido por parte de las autoridades del gobierno. Según el Ministerio del Interior, se trata de fotografías falsas. Coincidentemente, la situación surge luego que el llamativo político colorado y jefe comunal de San Carlos de Lapa haya dicho que un policía le informó que el mismo 2 de abril, día en que toman a Fick, los secuestradores lo mataron. Sobre esta situación, la Fiscalía lo convocó para declarar. Sí, pues lo llamativo es lo que dijo, no la gravedad, sino lo llamativo es lo que estuvo diciendo. Sobre las fotografías, el intendente Schupp negó conocerlas y dio a entender que sus afirmaciones podrían tener sentido. Medio se está nomás cerrando el círculo, ¿verdad? Porque anunciamos esto hace 4 o 5 días, ahora aparece. Schupp sostiene que por las características del cuerpo, es como el policía le describió la situación del destino de Fick. Y podrían ser de aquella vez, claro. Además, Schupp no descarta que existe alguna conexión de esta divulgación con el asesinato a una indígena de manos del EPP en Tacuatí el fin de semana, y que este caso del cuerpo se estuvo tratando de ocultar. Admitió la posible filtración y utilización de un nativo para aparecer con el cuerpo en mano. A lo mejor le saben también al propio indígena para sacarle y va a hacer el trabajo sucio. Dijo conocer el recurso hídrico donde habrían llevado a Arlan y donde aparece en la fotografía. A mí me dijeron, por lo que me dijeron mis padres, no es arroyo, un río, es un afluente del río Paraguay. ¿En zona de Concepción o San Pedro? No, es la divisa entre San Pedro y Concepción. El viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, sostuvo que el gobierno está investigando las imágenes de un supuesto cuerpo y un cráneo que habrían sido encontrados en un cauce hídrico. Por ahora, no confirman que sea Arlan Fick, pues el agua facilita a la descomposición del cuerpo. Para mí esa información, si me preguntas mi criterio particular, es falso. Pero yo te tengo que decir que estamos procesando la información y eso lo vamos a confirmar con el transcurso de las horas. Vamos a utilizar todos nuestros recursos para individualizar a la persona que manipula la información en forma dolosa. Ibarra pidió que Schupp se haga responsable de sus afirmaciones. Él tendrá que responder ante el órgano investigador, que es el Ministerio Público, por sus dichos, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir es que hasta ahora para mí no hay ningún hallazgo de cadáver, no hay nada en concreto que nos pueda siquiera inducir a determinar o a tratar de identificar a esa víctima, ¿verdad? Desde el supuesto caso de que fuere cierto. El gobierno también descarta la conexión del homicidio a la nativa con estas fotografías que aparecieron.